Buenas tardes y bienvenidos a la televisión de Buró Veritas. Hoy Buró Veritas tiene el placer de invitarles a asistir a una mesa redonda que hemos organizado con motivo de la celebración del Día Marítimo Mundial, en la que vamos a tratar del entorno marítimo español y del entorno marítimo mundial en general. Para ello nos acompañan las personas que mejor conocen el sector marítimo en España y también a nivel internacional. Y vamos a compartir con ellos una hora en las que vamos a ir pidiéndoles que nos hagan partícipes de sus conocimientos, ¿no? Para no perder tiempo en las presentaciones, empiezo presentando a don Víctor Jiménez, que es su director general de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima del Ministerio de Fomento y es licenciado de la Marina Civil. Manuel Carlier, director general de la Asociación de Navieros Españoles, ANAVE, y miembro del Consejo de la Asociación Europea de Navieros. Es doctor ingeniero naval por la Universidad Politécnica de Madrid. Julio Morón, director gerente de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores, OPAGAC. Es doctor y licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Javier Galiano, del despacho de abogados maritimistas Albors, Galiano, Portales, y miembro titular del Comité Marítimo Internacional. Y yo, que soy Luis Guerrero Gómez, director de la División Naval del Buró Veritas en España y Portugal, y director de desarrollo en Hispanoamérica. Y sin más demora, pues voy a empezar haciendo unas preguntas a Manuel, por estar a mi derecha. Sí, mi pregunta es, la implantación plena del anexo 1 de Marpol y las reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos, ¿cuáles han sido los efectos de la implantación de este anexo 1? Bien, creo que convenía mencionar que el lema del Día Marítimo Mundial que celebramos hoy, a instancias de la Organización Marítima Internacional, es la implantación efectiva de los convenios de la OMI. Es decir, la OMI, como todos sabemos, desarrolla y acuerda convenios internacionales que a continuación los Estados tienen que transponer a sus legislaciones, ratificar, es la palabra más adecuada, en sus legislaciones nacionales, y de lo que se trata hoy es de promover desde la OMI que los Estados hagan eso, es decir, que ratifiquen y que por lo tanto se lleven a la práctica estos convenios. Me has preguntado en particular por un convenio que es uno de los que más nivel de ratificaciones ha tenido. El anexo 1 de Marpol fue adoptado en el 73, luego enmendado en el 78, no entró en vigor hasta 1983, pero en este momento lo han ratificado 152 países marítimos, cuya flota supone el 99,2% de la flota mundial. Quiere decir que prácticamente todos los barcos del mundo pues tienen la obligación de cumplir este convenio. Y sus resultados han sido verdaderamente impresionantes. Fijaros que los años 70, en 1970 y hasta 1980, se vertían al mar hidrocarburos en accidentes de buques tanque a nivel de una media de 320.000 toneladas al año. Es una cantidad enorme, es un petrolero grande completo al año cada año. Esta cantidad, gracias a la aplicación del convenio, ha disminuido progresivamente. Al último decenio de los años del siglo pasado, la cantidad se había reducido a 113.000 toneladas al año, pero en estos últimos 4 años que llevamos de este decenio, la media es 22.000 toneladas. Lo que significa que se ha reducido en más de un 98% los vertidos contaminantes de hidrocarburos al mar. Es un resultado, desde mi punto de vista, absolutamente extraordinario, positivo, que está permitiendo la regeneración incluso de mares interiores que estaban bastante deteriorados, y es como consecuencia, indudablemente, de la aplicación de estos convenios de la OMI por las administraciones con un mayor nivel de exigencia, pero también, por supuesto, por las empresas navieras y por sus tripulaciones, que son los que están día a día a bordo intentando evitar accidentes e incidentes. No, es que además esto parece que es algo que afecta solo a los grandes números, pero todos recordamos cuando íbamos de pequeño a bañarnos a la playa, raro era cuando salíamos con el bañador sin brea, ¿no? Y esto hoy día es algo totalmente anecdótico, ¿no? O sea, efectivamente, yo diría que en este momento lo que es anecdótico es que haya un gran incidente
contaminación marina. Afortunadamente, y crucemos los dedos, porque yo creo que esto que se dice de nunca más, pues lamentablemente no estamos nunca exentos de que por un imprevisto, por un error humano, por lo que sea, se pueda producir un accidente grave. Pero llevamos ya 5 años seguidos en el que no se ha producido ninguno, y como consecuencia pues los niveles de contaminación son, ya digo, un 2% de los que había en los años 70. Y ello a pesar de que en este periodo el tráfico marítimo de hidrocarburos ha crecido notablemente. Y además que también el tratamiento que se hace de los residuos a bordo es muchísimo más riguroso de como se hacía entonces. No solo los grandes, digamos, siniestros marítimos, sino en el día a día, en la gestión de naviera de los buques, pues la fuerza de la reglamentación y la presión de las administraciones y la mentalización de los armadores, que es esencial para todo, pues han conseguido estos efectos milagrosos que dices. Evidentemente. Hay datos que se publican por ahí de vertidos, pues yo he citado los accidentales, pero hay datos que publican algunas organizaciones de vertidos voluntarios, lo que llaman vertidos operativos, es decir, quien vierte aguas de sentina con hidrocarburos y demás. Yo lamentablemente no me creo las cifras que se publican, porque como son unas prácticas claramente ilegales, pues ¿quién hace esas estadísticas? No. Lo cierto, evidentemente, es que todavía existen estas prácticas, pero como tú decías, por lo menos en la proximidad de las costas están muy limitadas, porque todos los estados, y en particular en la Unión Europea, pues hay una vigilancia extraordinaria mediante aviones, helicópteros y demás, que permiten detectar los vertidos y perseguirlos penalmente incluso. Muy bien, como verán los oyentes, pues queremos dar un punto de vista de todo el sector marítimo, tanto la marina mercante como la marina de pesca, como las autoridades marítimas y el marco legislativo de la marina mercante y de las actividades anexas, ¿no? Como hemos comentado de la legislación, pues dentro de la subdirección general que diriges, pues, hay un amplio campo de materias que afectan a la seguridad, la contaminación y la inspección de buques, ¿no? Entonces, centrándonos en esto último, nos gustaría tu visión sobre ciertos aspectos relacionados con la actividad inspectora y el comportamiento de la flota española en el Memorándum de París. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, agradeceros a vosotros, a ti en primera persona, Luis, y a todo Bureau Veritas la oportunidad de participar en este tipo de foros y debates y compartir experiencia con tan prestigiosos miembros que nos acompañan. Como la amplia mayoría de los que nos movemos en el ámbito marítimo conocen, el Memorándum de París es un instrumento que se adoptó a principios de los años 80 para prevenir la presencia de un determinado tipo de buques o perseguir un determinado tipo de buques en aras a la protección de los estados ribereños, ¿no? Es lo que se denominaba como buques de pabellón de conveniencia y demás, ¿no? Eso ha ido evolucionando a lo largo de todos estos años, y a nivel de nuestra flota, a nivel de la flota mercante española, conseguimos que estuviésemos catalogados dentro de la lista blanca que el propio memorándum clasifica a las banderas y a las flotas en tres categorías: lista blanca, lista gris y lista negra. Nosotros conseguimos alcanzar la lista blanca en el año 2006 gracias a un esfuerzo conjunto de medidas que puso en marcha la Administración Marítima y con el apoyo y el compromiso del sector naviero y sus tripulaciones. En 2005 se activó a nivel de la Dirección General de Marina Mercante un plan que perseguía, el objetivo era alcanzar esa cota de cumplimiento por parte de la flota española, denominado Plan Lista Blanca. A lo largo de esos años, la evolución en esa lista ha ido variando, y como medida más visible del objeto que se persigue es llevar a cabo inspecciones no programadas, es decir, inspecciones que no están obligados los barcos a llevarlas a cabo en función de lo que marcan sus distintos certificados, sino que eran inspecciones no programadas adicionales al objeto de tener una primera impresión
antes de que ese barco tocara un puerto de la región del memorando, con un único objetivo: disminuir el número de deficiencias en esa hipotética inspección que iba a tener el barco fuera de nuestras aguas y reducir el número de detenciones por incumplimiento del marco normativo internacional y de esos convenios internacionales que son los que denomina el Memorándum de París como instrumentos relevantes, ¿no? Que es lo que citaba antes Manuel Carlier en el caso, por ejemplo, del convenio Marpol. Como digo, a lo largo de los años esa evolución de la flota española ha ido variando, y en la última etapa, en el último periodo, hemos detectado un empeoramiento de nuestra posición en la lista, debido principalmente a que hemos tenido 2 años con unos resultados en materia de detenciones peores, ¿no? Como han sido 2012 y 2013, y eso nos hizo reflexionar a finales del año pasado y adoptar una nueva tipología de medidas, a dar una vuelta más de tuerca, si me permitís la expresión, al ámbito de la actividad inspectora sobre nuestros buques, y con la conjunción de medidas y con la coordinación de esas medidas por parte también de la Administración Marítima y del sector, en este caso a través de ANAVE, que hoy está representada por su director general, pues se articularon una serie de medidas que a lo largo de este año 2014 han ido dando sus primeros frutos, y esperemos que la línea continúe así y poder garantizar la permanencia de nuestra flota en esa lista blanca. Sí, que es fundamental para nosotros estar en la lista blanca como país, porque si estamos en la lista blanca nos evitamos muchos inconvenientes, porque además cuando un barco, la bandera del barco no está en la lista blanca, está sometida a más inspecciones, con lo cual tienen más riesgo de detención, o sea que entras en una espiral muy delicada. La Marina Mercante está realizando un esfuerzo enorme, la flota y las autoridades también, para implantar mejoras en la gestión de los buques, teniendo en cuenta también que es muy difícil reducir el número de detenciones, porque las causas son muy dispersas. O sea, antes, cuando empezamos esto hace muchos años, pues había unas causas que eran sobre las que había que actuar directamente, porque eran la causa del 80% de las detenciones, pero claro, a medida que la gestión naviera fue mejorando y los barcos fueron mejorando también, pues las causas son más distribuidas y es mucho más difícil mantener este nivel, ¿verdad? Sí, está claro que la tipología de deficiencia o de motivos de detención es mucho más amplia que en esos comienzos. Pero también es cierto que nosotros hemos intentado priorizar el objeto de este nuevo plan lista blanca, por así llamarlo, en garantizar que cuando nuestros inspectores vayan a bordo se compruebe uno por uno los motivos de detención que marca las propias directrices del Memorándum de París, ¿no? Y eso es una circunstancia que hemos hecho hincapié. Y otro aspecto que quería destacar es que, como así lo hemos venido articulando, no es solo una cuestión de medidas que se pongan en marcha por parte de la Administración, es necesario un trabajo en equipo, coordinado, y una sensibilización por parte del sector. Y yo creo que eso hemos tenido oportunidad de compartir distintas jornadas de trabajo con los armadores, con el personal técnico de las navieras, y en esa línea hemos ido dando paso. Si me permites, Luis, me gustaría comentar una cuestión. En esta labor, digamos, que hemos hecho codo con la Dirección General de la Marina Mercante, hay una situación que creo que ha sido bastante importante en cuanto a ese incremento que hubo durante 2 años, que es la situación de un buque español que, participando normalmente solo en tráficos españoles de cabotaje, de repente, esporádicamente, hacía un viaje o 2 al extranjero, al no haber visitado los puertos de la zona del Memorándum de París recientemente, inmediatamente era objeto de inspección, y se daba con frecuencia la circunstancia de que incluso el buque se encontraba bien, pero
la tripulación, los oficiales, el capitán, no estaban familiarizados con el proceso de inspección y no estaban, entre comillas, acostumbrados a defender su barco en inglés frente a un inspector. Y como consecuencia, pues uno de los focos que se ha puesto en este nuevo plan inspector de la Dirección General es precisamente que antes de que se dé esa circunstancia de un barco que lleva tiempo sin salir al extranjero lo haga y se exponga aportando, pues sea objeto de una inspección en profundidad. Y creo que esa es una de las claves de que se esté reconduciendo completamente la situación. Sí, si me permites, Luis, creo que el comentario de Manuel ha sido muy acertado, porque en ese número de detenciones que hemos tenido 2013-2012, pues bueno, las circunstancias del mercado, los fletes, incluso las obras e infraestructuras portuarias a nivel nacional han hecho que determinado tipo de barco que estaba afectado exclusivamente, por así decirlo, con exclusividad a un ámbito nacional, han tenido la ocasión de abrir una oportunidad de negocio en el extranjero, y son barcos que nunca han estado en ese tipo de tráfico. Las tripulaciones, los armadores, son empresas empresas medianas o pequeñas, no están acostumbrados a esa tipología de inspección, y eso también ha afectado negativamente, porque las detenciones cuentan todas por igual, ¿no? Pero que sí que el número de detenciones o el tipo de detenciones se ha centrado en una tipología de barco muy concretamente de otras circunstancias. Pero ese evidentemente es un factor que sobre la frialdad del número hay que poner encima de la mesa. Muy bien, Julio, te voy a preguntar sobre cuáles son los principales retos de la pesca a nivel mundial. Y te hago esta pregunta porque aunque tu asociación es española, pero hay barcos de pesca españoles, hay atuneros españoles por todos los mares del mundo. Entonces, hasta el punto de que hay muchos países que tienen oficina de Bureau Veritas gracias a la flota, a la necesidad que tenemos de atender a los barcos de pesca españoles. Países como Namibia o como las Islas Seychelles, sitios, porque en Barcelona toda la sociedad de clasificación tenemos oficina. Pero en las Islas Seychelles, pues nosotros tenemos que tener oficina porque tenemos una flota muy importante que tenemos que atender, ¿no? Y ahí están los pescadores españoles dando el callo. Sí. La verdad es que todo esto responde a un mercado como es el comunitario, que tiene una gran demanda de productos de la pesca, y lógicamente los españoles siempre hemos sido pioneros en este campo y lo seguimos siendo, gracias a Dios, por lo menos en el sector que represento, pues el sector de los atunes, de la pesca atunera de cerco, pues tenemos barcos en los 3 principales océanos del mundo, faenando. Yo creo que somos el único grupo en el mundo que faenamos en los 3 principales océanos. ¿Y cuáles son los principales retos? Pues yo lo diría muy claramente: el trabajar por la sostenibilidad del recurso. El primer interesado en que la cosa siga funcionando a todos los niveles somos los armadores, somos los representantes de los armadores, los marineros. ¿Por qué? Porque se genera una actividad económica, se genera un empleo, y eso depende de que lo hagamos bien, de que lo explotemos adecuadamente. Entonces ese es el verdadero reto. ¿Por qué? Tenemos problemas muy complicados en cuanto a la gestión internacional. La gestión internacional, como un recurso como puedan ser los atunes o cualquier otro, ¿no? Podemos hablar de la merluza de Namibia, que también tiene sus peculiaridades, o en Argentina. El problema está en que no somos los únicos que pescamos. Nosotros a lo mejor en la flota mundial no llegamos a ser ni el 10%. En un mercado que supone cerca del 40% del consumo mundial, ¿no?, el comunitario, y no somos capaces de suministrar todo lo que se come en Europa. Entonces, ¿qué sucede? Que hay otros operadores con otros pabellones, con otros intereses, que están compitiendo directamente con nosotros en un marco de desigualdad. Porque legislativo, en un marco de desigualdad laboral, entonces los costos de explotación no son comparables. Y nuestra actividad pues está regida por una legislación comunitaria recientemente aprobada, la nueva política común de pesca el año pasado, que ha venido a dar un apretón más, una vuelta de tuerca más, que nosotros además apoyamos, que de alguna forma somos los primeros que consideramos que la única manera de mantener la actividad y proteger los recursos es tener una política estricta y bien controlada, pero el problema es que sea aplicable para todos.
Ese es el verdadero desafío que tenemos en este momento, es que países principalmente asiáticos, que están por todo el mundo también, que están viniendo por todas las costas africanas, sudamericanas, por todas partes, que tienen unos estándares mucho menores que los nuestros, pues gestionen de la misma forma que nosotros el recurso. Y al compartir un recurso común suele pasar lo de siempre, ¿no? Que unos se creen más listos, y en el negocio de la pesca siempre ha habido pues ese puntito de el que es más listo y va por delante, ¿no?, de la legislación para hacer la trampa. Y eso, por desgracia, pues es uno de los grandes desafíos. Bueno, afortunadamente soy muy activos en buscar nuevos caladeros, y porque yo de vez en cuando tengo que enviar un inspector a sitios que no sé dónde están en el mapa. El otro día, ahora estamos mandando a Kiribati, a ver quién sabe dónde está Kiribati en el mapa. Bueno, pues está en el Pacífico, pero Islas Fiji. Entonces hay veces que el inspector tarda una semana en llegar, porque es que no hay... tarda una semana en llegar, porque es que no hay un avión desde Hawái a lo mejor. O sea que eso quiere decir que los armadores y las autoridades también están buscando continuamente nuevos caladeros para desarrollar la actividad. Es muy meritorio, ¿eh? Hombre, yo creo que ya más o menos todo el globo está más o menos explotado, o por lo menos explorado. Sabemos ya más o menos qué hay en todas partes. Es verdad que nosotros hemos abierto, vamos a decir así, en concreto en mi organización, la brecha del Pacífico. Somos los únicos españoles que estamos allí. Precisamente un barco de Kiribati seguro que es un barco de mi organización, estoy prácticamente seguro. Lo es. Y entonces nuestra actividad pues está gestionándose de una forma en la que no depende solo de nosotros. Y esa capacidad que tenemos nosotros de explorar la tienen otros también. Tenemos al lado barcos, como he mencionado antes, de otros sitios que están en un nivel pues mucho a larga distancia de la legislación. Y el objetivo nuestro, la única manera que vemos de asegurar esa sostenibilidad de los recursos y por lo tanto de nuestra actividad como operadores legales, es que la legislación comunitaria, que marca un estándar internacional, el trabajo de control encomiable que está haciendo esta administración con la Secretaría General de Pesca en cuanto a lo que es el control de capturas, desembarcos y todo lo relacionado con la actividad pesquera. Estamos controlados por satélite, y en cuanto entras en una zona que no tienes permiso te está avisando el Centro de Control de Pesca español. Todo ese trabajo de control es lo que puede asegurar el futuro, porque si tenemos una legislación que es lo suficientemente estricta, lo que hay que hacer es aplicarla bien, y España en eso está siendo ahora líder mundial. Está dando lecciones a todo el mundo de cómo se tiene que hacer una actividad pesquera controlada, que es lo que vamos buscando nosotros. Y somos los primeros promotores en hacerlo, porque somos los primeros interesados, vemos cuál es el valor de todo esto. Y la viabilidad de nuestra industria reside ahí. La Comunidad Europea marca las normas y tiene que trasladarlas al resto de las organizaciones regionales, porque todas estas pesquerías se gestionan a nivel pues de grandes reuniones con 40 y tantos países, por ejemplo, en el Atlántico, otros 30 y tantos. En cada una de las pesquerías está regulada de una forma, con los países costeros y los países interesados en la pesca, y esos foros internacionales es donde la Unión Europea va rompiendo lanzas en favor de la sostenibilidad, en favor de la gestión responsable y transparente, porque lógicamente pues hay negocios de todos los colores en un negocio como el de la pesca, ¿no? El obtener licencias de pesca pues lo puede obtener cualquiera, vamos a decir, pero nosotros estamos y hemos promovido con la Administración española un sistema totalmente transparente y legal, que se ponga de acuerdo con la legislación existente en nuestro país y en los países en los que actuamos. Nuestra vida va en ello. Nosotros somos operadores legales, que somos de cuarta generación ya de armadores, que estamos precisamente aquí para seguir siéndolo, no para aprovecharse, pescar todo en un momento y nos vamos, como hacen otros, ¿no? Esa no es nuestra filosofía. Muy bien, gracias, Julio. Javier, hoy precisamente, 25 de septiembre, se cumple algo que nos vas a contar tú. ¿Y qué cambios introduce este régimen sobre lo anterior? Explícanos. Pues efectivamente, en primer lugar, muchas gracias por vuestra invitación a participar en este foro. No sé si ha sido, seguro que es coincidencia, porque hoy, el Día Marítimo Mundial,
entra en vigor la nueva ley de navegación marítima, que, como sabéis, se ha venido tramitando durante varias legislaturas. Manolo es testigo insobornable de todos los avatares que ha venido sufriendo. Y efectivamente, bueno, ya la exposición de motivos de la ley nos indica que se pretende una reforma in extenso. Estábamos regidos por leyes de hace más de un siglo, de 1885, y lo que se nos dice por la ley es que tiene esa vocación unificadora, fundamentalmente basada en la ya no aplicación, porque realmente se venían aplicando, pero en los convenios internacionales que España tenía suscrito desde hace muchísimos años. Se modifica efectivamente, o se deroga, el libro tercero del Código de Comercio y la Ley de Navegación Marítima de diciembre de 1949. Se va a mantener, como digo, el mismo régimen en cuanto a los convenios internacionales, que tienen primacía incluso sobre la ley española, y, entre otros, por no dejarme los más relevantes, se va a seguir manteniendo los convenios sobre abordaje de 1910, sobre el salvamento marítimo de Londres del 89, sobre limitación de responsabilidad de Londres de 1976 con el protocolo de 1996, sobre contaminación marítima accidental causada por hidrocarburos persistentes o por combustibles también de buques, sobre embargo preventivo de buques de Ginebra de 1999, sobre transporte marítimo de mercancías, el régimen de conocimiento de embarque del año 1924, con los protocolos de 1968 y 1979, y las reglas de la Haya Bisbee sobre, reglas de la Haya Bisbee y el contrato de pasaje de Atenas. La reforma es una reforma de calado. La participación de los agentes más importantes de nuestra economía así lo acredita. La discusión ha sido importante y se han obtenido, no, probablemente Manolo también intervendrá, no del todo satisfactorio, pero bueno, supone un avance en que nos vamos a ir regulando por disposiciones que son las que regulan fundamentalmente nuestro entorno más inmediato. Como ejemplos de las novedades que se introducen, pues es, por ejemplo, la definición de los vehículos de la navegación. Ya se deja esa unificación que había en el reglamento del registro mercantil, en el que prácticamente buque era todo, desde un pedalo de las playas hasta cualquier otro artefacto enorme para levantar buques de miles de toneladas. En fin, hace una distinción en ese sentido sobre lo que significa ahora un buque y, como digo, trasciende a esa unidad conceptual. También establece los regímenes de lo que es, conceptualmente, lo que es el armador, que es la persona que, poseyendo buques, se dedica a explotarlos asumiendo su responsabilidad, diferenciando del naviero y de la empresa naviera. Se diferencian los contratos de arrendamiento de buque con el de fletamento. Fundamentalmente, el fletamento se unifica al contrato de transporte, pero ya se enmarcan las claves de las distintas responsabilidades. En el seguro marítimo se establece también una regulación de marcado carácter dispositivo. Los actos de jurisdicción voluntaria se sustraen al conocimiento de los tribunales y en algunos de los casos pasan a ser tramitados por los notarios. También se pretende recuperar la jurisdicción española, que durante muchos años lo que ha ocurrido es que, por virtud de las cláusulas que se indicaban en los conocimientos de embarque, sustraían la revisión de los asuntos judiciales españoles a la propia jurisdicción española, y se establece una
digamos, legislación imperativa en cuanto a las cláusulas que se tienen por nulas en los conocimientos de embarque si se pretende derivarlo a otra jurisdicción no española. También se constituye el Fondo de Limitación de Responsabilidad con una naturaleza procesal que se parece bastante a la naturaleza concursal, el embargo preventivo de buques, la venta forzosa, en fin, entiendo que se produce un impacto muy relevante en lo que va a ser a partir de ahora bueno, las reglas por las que nos hemos dotado de una nueva legislación marítima. Solo el hecho de pasar de una regulación del siglo XIX, ¿no?, ahora del siglo XXI, pues es un paso importante, ¿no? Pues es un paso importante, Luis, fundamentalmente porque hay, claro, si nos fijamos en que estábamos reglados por un Código de Comercio de 1885 que desconocía, pues, bueno, pues lo que es un contenedor, por poner un ejemplo, entre otros muchos, o sea, toda una serie bueno, del avance de los tiempos que nos ha significado y que se desconoce absolutamente en el Código de Comercio. Si es verdad que se ha venido regulando por los convenios internacionales a los que España ha venido ratificando y que ha sido los elementos básicos en los que efectivamente se basa nuestra legislación, pero desde ese mismo momento en que hay también elementos de absoluta obsolescencia y demás, bueno, pues creemos que es un avance probablemente no del todo satisfactorio, aunque sí muy importante para que nos demos unas reglas que, bueno, que son las de nuestros países más cercanos y de nuestro entorno occidental.